Bien, continuamos con la tercera parte de la clase 2. Vamos a ver lo que sería el estudio de la conciencia. Bien. Quien va a abrir el camino para el tratamiento experimental de lo que sería la conciencia va a ser el filósofo alemán Herbart, que va a plantear que las ideas tienen ciertas propiedades cualitativas y de intensidad que se pueden potenciar o se pueden debilitar. De este modo, o sea, las ideas van a poder existir como estados de realidad o estados conscientes o estados de tendencia, que serían estados inconscientes. Y el umbral en estos dos estados, o sea, la frontera entre estos dos estados, el estado de realidad y el estado de tendencia, va a ser lo que se llama la conciencia. Bien. Posteriormente, otro pensador importante en este sentido va a ser Ernst Weber, que demostró que no existe el tacto como un sentido único, sino que además del tacto, nosotros sentimos presión, temperatura, dolor. Y una de las cosas que va a investigar es lo que tiene que ver con la sensibilidad relativa. Básicamente estudiaba de si nuestra sensibilidad a percibir ciertas cosas varía en función de experiencias previas. Entonces va a presentar dos descubrimientos principales. Por un lado, que la sensibilidad al peso es mucho más fina cuando participa el sentido muscular. Y después, por otro lado, el otro descubrimiento es la ley de Weber-Fechner, que va a establecer que no hay una simple relación directa entre la magnitud de una diferencia y la capacidad del sujeto para percibirlo. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción, o sea, la capacidad del sujeto para percibir una diferencia, por ejemplo, en el peso de un elemento, no está relacionado directamente con cuánto es la diferencia entre el peso de un objeto y el otro. Bien. Después, otro pensador en este sentido es Gustav Fechner, que va a proponer que los fenómenos mentales no solo pueden ser medidos, sino también ser medidos en términos de sus relaciones con los fenómenos físicos. La importancia de este pensamiento, de sus ideas, residía en que revelaba una conexión entre lo físico y lo psíquico. De hecho, muchas de la ley de Weber-Fechner sigue siendo vigente al día de hoy. Y también lo que demostró es la posibilidad de exploración experimental cuantitativa de la fenomenología de la experiencia sensorial. O sea, lo que propuso es que la experiencia sensorial se podía medir, o sea, yo la podía cuantificar, y estableció la psicofísica como uno de los métodos centrales de la psicología científica experimental. A través de esta disciplina de la psicofísica planteaba una serie de métodos que permitían medir y estudiar la experiencia sensorial. Posteriormente tenemos a Wilhelm Wundt, que va a plantear que la psicología es básicamente el estudio de la estructura de la conciencia, y esta conciencia va a abarcar tanto sensaciones como sentimientos, imágenes, memoria, atención, percepción del tiempo, el movimiento y la psicología social. Y va a proponer como método para el estudio de esto el uso controlado de la introspección. En paralelo, en Estados Unidos, John Watson, en 1920, va a estar
va a centrar sus estudios en el comportamiento descripto. O sea, va a plantear que la psicología va a centrar su investigación hacia el comportamiento en términos de estímulos y respuestas, y va a dejar de lado el estudio de la conciencia. Después, cuando veamos un poquito de conductismo, vamos a ver un poquito las críticas que le hacía Watson a la psicología que pretendía utilizar a la conciencia como objeto de estudio. Bien. Ahora, la introspección se utilizó en la psicología en diferentes momentos y fue cambiando su concepción. Ahora vamos a ir viendo cómo se utilizó la introspección en la psicología a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Bien. Vamos a tener principalmente dos diferencias entre cómo la filosofía inglesa consideraba la introspección y cómo la filosofía alemana consideraba la introspección. La filosofía inglesa tenía una tradición principalmente empirista, mientras que la filosofía alemana una tradición principalmente racionalista. Para la filosofía inglesa, lo mental va a ser equivalente a la conciencia, mientras que la filosofía alemana va a ser cosas distintas. Lo mental y la conciencia son cosas diferentes. La filosofía inglesa va a considerar que la introspección es un método confiable para acceder a la conciencia, mientras que la filosofía alemana no va a utilizar la introspección. Y por otro lado, la filosofía alemana va a considerar que la psicología sí o sí es un subsidiario de la filosofía. Bien. Wundt es el principal exponente de la psicología en Alemania. Y lo que va a proponer es que los métodos experimentales no pueden aplicarse a procesos mentales superiores, como el lenguaje, el pensamiento y la memoria. Entonces, solamente van a poder estudiarse a partir de sus productos sociales, o sea, productos sociales como la cultura, libros, obras de teatro. Esos son productos, la literatura, son productos sociales que dan cuenta del lenguaje, pensamiento y memoria, o de esos procesos mentales superiores. Y también hacen referencia a una mente colectiva que va más allá de una mente individual. Y el pensamiento humano va a ser solamente comprensible solamente estudiando estos productos del pensamiento humano. Entonces lo que va a hacer es explicitar los alcances y limitaciones de la introspección y su relación con la psicología experimental. Bien. Comte va a hacer ciertas críticas a lo que sería la introspección y principalmente lo que va a decir Comte es que la introspección no es un método confiable como el de las ciencias naturales. O sea, la introspección tenía que ver con que un sujeto que estaba entrenado en decir lo más rápido, o sea, luego que ser expuesto a una experiencia, decir lo más rápidamente aquello que le estaba pasando. Y esta velocidad para Wundt consideraba que estar entrenado en decir las cosas rápidamente hacía que ese reporte de lo que pasa en la conciencia esté libre de juicios sobre lo mismo, sino que se diga tal cual es. Entonces por eso era un método fiable. Y frente a estas críticas, Wundt va a decir que la percepción de los hechos subjetivos es algo de lo que no podemos dudar.
¿Por qué? Porque es una experiencia cotidiana, pero no quiere decir que tenga validez científica. ¿Mm? Entonces, lo que se puede decir, o sea, que nosotros no podemos dudar que existe la percepción de los hechos subjetivos porque lo percibimos todo el tiempo, pero por ahí el estudio no tiene validez científica. Y lo que sucede es que se trata más de lo que sería una retrospección, no tanto de una introspección. ¿Por qué? Porque muchas veces se dirige al no a los hechos tal cual ocurren, como lo harían las ciencias naturales, a observar el hecho tal cual ocurre, sino a una memoria de ese hecho. Por eso van a considerar que quizás no sea una introspección, sino una retrospección. Bien. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre la observación objetiva, que propone la ciencia natural, y la introspección y la retrospección. Bien. Básicamente lo que hace, lo que propone la ciencia natural es que un sujeto puede percibir un sujeto externo y vamos a tener por un lado la observación subjetiva, la observación objetiva de eso que está sucediendo, y después la experiencia de la percepción externa, o sea, qué es lo que le sucede, qué es lo que yo puedo observar externamente en el sujeto que está pasando en esa persona. Mientras que si hablamos de introspección, hacemos referencia a que un sujeto va a acceder a lo que sería el objeto de la conciencia a través de una percepción interna inmediata, que no debería estar intervenida con nada. Mientras que la retrospección, el sujeto pasó por una experiencia original y lo que va a obtener a partir de una autoobservación es el recuerdo de la experiencia y eso va a ser considerado como retrospección. Bien. Ahora, Wundt para solucionar o para conciliar un poco el tema con respecto a estas críticas, va a proponer que el experimento psicológico debe ser suficientemente controlado. Entonces va a hacer una serie de prescripciones, o sea, indicaciones necesarias para realizar un experimento psicológico. Primero es reducir el tiempo entre la observación y el informe, o sea, el tiempo entre que la persona observa un fenómeno y el tiempo que tarda en informarla. O sea, hay que informar dicha observación. ¿Para qué? Para evitar esto que les comentaba, todo el proceso de autoobservación y solo comunicando la experiencia percibida. El sujeto sí o sí tiene que ser un observador experimentado. ¿Experimentado en qué? En reducir, o sea, estar entrenado en que el tiempo entre la observación y el informe sea el mínimo posible. No puede ser cualquier sujeto, tiene que estar entrenado en hacer dar este informe rápido e inmediatamente después de la observación. Después tiene que estar la posibilidad de repetición de la experiencia interna que tenía que estar garantizada por las condiciones del experimento de laboratorio. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que es la experiencia, o sea, lo que percibió internamente, tiene que estar garantizada su repetición, su replicabilidad, se le dice hoy en día. Entonces, ¿por qué? Porque Wundt considera que a estímulos idénticos se producen percepciones subjetivas idénticas. O sea, si yo lo que considera es que si yo le presento lo mismo a un sujeto 1.000.000 de veces, siempre se va a, a producir la misma percepción subjetiva. Bien.
Después, el tema del juicio del observador, o sea, el investigador que está observando la situación estaba limitado a ver la magnitud, intensidad y duración del estímulo físico y complementando a veces con juicios sobre simultaneidad y sucesión. Pero, ¿a qué hace referencia? O sea, a que el observador tiene un rol limitado. A manejar el estímulo físico se le presenta y hasta ahí. Entonces, ¿qué es lo que, cuál sería la relación de el experimento, o sea, de cómo sería la relación del sujeto siendo un observador experimentado en la tarea de observar? Vamos a ver en el experimento psicológico, el sujeto como observador experimentado se va a relacionar con ese objeto de conciencia. ¿De qué manera? Equiparando la percepción interna de la externa por medio de prescripciones metodológicas rigurosas. O sea, lo que tiene que hacer es estar entrenado en equiparar esta percepción interna de la externa. Y con el fin, o sea, ¿cuál es la importancia de esto? Según estas prescripciones, o sea, por eso se le enseña cómo hacer esta equiparación para evitar procesos reflexivos. Entonces se considera que la actividad, o sea, el reporte del sujeto, del observador experimentado, es una actividad automática. Bueno, posteriormente el uso de la introspección se va a extender y va a adquirir nuevas modalidades. Más allá, o sea, ¿a dónde se va a extender? Más allá de lo que proponía Wundt. Va a haber un uso sistemático de la introspección donde se va a extender hacia, o sea, desde los fenómenos de la percepción, la atención y las sensaciones, que sí considera Wundt, hacia los fenómenos de la memoria, pensamiento y sentimientos complejos. Esto va a venir a partir de las formulaciones de Titchener. Lo que va a surgir con esto es lo que sería la inclusión de la retrospección. Va a comenzar a ser de interés la condición subjetiva, o sea, de más interés la condición subjetiva de los datos que la objetividad. El experimentador va a empezar a tener un rol más activo, va a poder indagar un poquito más en esa respuesta que da el sujeto. Y va a surgir lo que será el fenomenismo, que es el rechazo a toda argumentación metafísica de la ciencia. Entonces lo que van a proponer es que haya explicaciones causales. Bien. Por último, vamos a ver todo lo que tiene que ver con la psicología del acto y la psicología del contenido, que lo que va a hacer es buscar en la experiencia directa un orden de aquello que es dado en la conciencia. Brentano va a proponer que el rasgo distintivo de un proceso psicológico es su referencia a algo que no es el mismo, o sea, su apuntar a un objeto. O sea, el rasgo distintivo psicológico es esto de que uno dirige, o sea, que posteriormente esto se formuló como dirigir la atención hacia un objeto y desestimar otros. Por lo tanto, él va a considerar que esto muestra que el proceso psicológico es un acto y no un contenido. O sea, no importa lo que sea, sino lo que se realizó. Y lo que va a plantear es que los actos no pueden estudiarse de manera experimental como los objetos de la física. Entonces la introspección va a ser totalmente insuficiente para Brentano. Y va a proponer lo que sería una metodología fenomenológica, que es un método de observación de los fenómenos. Lo que se va a establecer como el giro de Brentano es un rechazo al fisiologismo, o sea, a
esto que se hable solamente de los fenómenos fisiológicos. Entonces, lo que va a plantear es que los fenómenos psíquicos deben explicarse de y por sí mismos y no ser apéndices o resultado de la fisiología del sistema nervioso. O sea, desarmar los fenómenos psíquicos de lo que sería el sistema nervioso. Entonces, los fenómenos psíquicos van a tener una objetividad propia, inmanente, a eso se refiere, inmanente, que es propia, y el objeto en todos ellos tiene una existencia intencional. Entonces, un fenómeno, que es aquello que va a estudiar esta psicología del acto y del contenido, es un encuentro entre sujeto y objeto. O sea, que va a estudiar más que nada, mejor dicho, la fenomenología. Husserl va a tomar la idea de intencionalidad, donde la conciencia está dirigida hacia realidades concretas. Entonces, la conciencia va a ser considerada como estructuras ideales invariables que poseen significados y determinan hacia qué objeto se dirige la mente en cada momento dado. Entonces, la tarea del fenomenólogo es examinar de forma sistemática, o sea, hacer un examen sistemático de los tipos y de las formas de experiencia intencional y de la reducción de las estructuras a las intenciones elementales, lo que debe enseñarnos la naturaleza de lo psíquico y hacernos comprender al ser de nuestra alma. Entonces, ¿qué sería la tarea del fenomenólogo? Estudiar de forma sistemática cómo es la experiencia intencional, esta experiencia dirigida a una meta, y reducir a intenciones elementales, o sea, ver cuáles son las intenciones elementales. Y esto nos daría cuenta de cuál es la naturaleza de lo psíquico y permitirnos comprender nuestra alma. Bien. Ahora, ¿qué es lo que sucede en Estados Unidos por otro lado? O sea, después lo vamos a ver más cuando veamos conductismo. Pero en Estados Unidos no se seguía mucho la postura de la filosofía y se venían utilizando otros métodos que provenían de la psicología animal y de la psicología de los test, que eran métodos más objetivos y cuantitativos. Entonces iban más del lado de las ciencias naturales, por esta idea de cuantificar. Y lo que hacía la psicología americana era tenía un enfoque pragmático, o sea, tratar de adaptar la psicología a las necesidades sociales y respondía a las demandas de la industria y las instituciones sociales y políticas. Y eso lo que fue haciendo es redefiniendo los temas de investigación, o sea, responder a estas necesidades orientó los temas de investigación a cuestiones más prácticas y en términos de manipulación de los comportamientos, tratando de determinar niveles de capacidad de los sujetos. Independientemente de a qué va esto, nos vamos a quedar con el tema de que la psicología respondía a las demandas de las industrias y las instituciones.